poder compartir un poquito también pues nuestra propia experiencia, nuestra sabiduría en lo que sabemos para compartir y poder crecer unos con otros, ¿no? Porque es de lo que se trata. Mi sesión de hoy yo la he dividido en 3 partes. Una primera parte que se va a hablar sobre lo que es el nuevo paradigma como una corriente del siglo XXI, la espiritualidad y el despertar de la conciencia, qué significa estar despierto, y después pues la aceptación como prueba irrefutable de que hemos despertado, ¿no? Para muchas personas la espiritualidad y la religión han sido dos experiencias que han ido ligadas a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Pero ya en los últimos años, las nuevas corrientes actuales de pensamiento del siglo XXI, pues han dicho que no implica la espiritualidad religión y religión no implica espiritualidad, ¿no? Sino que la espiritualidad se trata de una dimensión vital del ser humano. Estas nuevas corrientes hablan pues de un ser con interioridad, hablan de un ser espiritual, y la eterna pregunta que se ha hecho el hombre desde que ha pisado la tierra, pues esa, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos pensado, ¿quién soy yo y para qué estoy aquí, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de la historia se han intentado dar respuestas en el antiguo paradigma desde la razón, y ahora en este nuevo paradigma prevalece más la intuición. Me gustaría hablar, pero muy brevemente, ¿no? Dar unos puntos sobre lo que es este nuevo paradigma espiritual emergente ahora mismo, y podría resumirse en los siguientes puntos, ¿no? Es un fenómeno evolutivo porque hay un desarrollo de conciencia tanto individual de la persona como colectivo, ¿no? No es racionalista, sino es más bien intuitivo. Hay una espiritualidad que no es dogmática, es universal, es para todo. Tiene una mirada de totalidad, es no dual. No es exclusivista, no es excluyente, es inclusiva, es una espiritualidad donde se integra y se trasciende, ¿no? Le dicen que es como una espiritualidad del y no del o esto o lo otro, ¿no? Hay una visión holística del ser, se habla de un espíritu en la materia, donde se ve claramente que somos cuerpo, somos mente, pero también somos espíritu, ¿no? Hay una desidentificación del yo egoico por un yo más profundo y una despolarización de la mente, ¿no? Se tiende a no juzgar, a no etiquetar, y se evalúa, se discierne, se ha aprendido a discernir. Desaparecen conceptos dualistas del tipo, pues no sé, injusto y justo, premio, castigo, buenos y malos, ¿no? Y no está basado en un sistema de creencias, sino más bien experiencial, no es cientificista, ¿no? Este nuevo paradigma, en este esquema se puede ver bastante bien resumido, nos habla de una transformación. Se habla de un trascender el ego para llegar a la esencia de la persona. Está centrado, por tanto, más en el ser que en el tener. Es un salto del egoísmo al altruismo, ¿no? Y se intenta sustituir los niveles de sufrimiento y vacío por los de plenitud y felicidad. Hace miles de años atrás, pues la forma de pensar sobre el mundo se basaba en un sistema de creencias, y ese sistema pues determinaba cómo era el mundo, ¿no? Y la gente pues le decía, pues la Tierra es plana, y se lo creía, ¿no? Siglos más tarde se dio una visión de la realidad basada en la medición, en un modelo científico que sustituía el sistema de creencias por un sistema empírico. Entonces nace de alguna manera una nueva realidad más mecanicista y más determinista, ¿no? Y bueno, pues recientemente la física cuántica nos dice que no existe solo lo que se ve, ¿no? Lo determinado, sino que también hay algo indeterminado. Hay algo que no se sabe qué es detrás de la materia. Ya Einstein lo dijo, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma, ¿no? Y existe, por tanto, podemos decir, a partir de este nuevo paradigma, que hay energía y hay otras dimensiones.
hoy día se puede también decir que hay una ciencia de la espiritualidad. Es decir, es como la ciencia está estudiando lo no experimentable. Se puede hablar de una ciencia dentro de la conciencia. Se confirma, por tanto, que el ser humano, todos los que estamos aquí, todos los que están ahí fuera y en el mundo, pues es un ser multidimensional, con dimensiones que tienen una vibración y una información diferente. Y estas dimensiones existen, aunque no podamos tocarlas ni palparlas, pero lo mismo que sabemos que existen los pensamientos, porque pensamos, pero no los podemos tocar, ni los podemos pensar, los podemos ver, ¿no? Porque a algunas personas se les ve las intenciones. Sí. El ser humano tiene 4 cuerpos, y estos 4 cuerpos se pueden organizar en 3 inferiores, que sería el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, que eso articularía lo que conocemos ego, ¿no? El ego que tenemos cada uno pues está articulado por esos 3 cuerpos. Y un cuerpo superior, que sería el cuerpo espiritual, ¿no? Bien. Cada cuerpo tiene una dimensión diferente. Entonces el físico y el emocional pues se puede palpar, se puede sentir, pero ya a partir del mental y del espiritual son cuerpos de más alta dimensión y por tanto pues no se pueden ni palpar ni tocar, ¿no? Solo, bueno, pues se pueden quizá apreciar, ¿no? Cada dimensión se puede decir que tiene una información y una vibración diferente, ¿no? Voy a beber agua porque entre que el panzón de corre que me ha dado para venir. Entonces podemos decir, llegar a la conclusión, porque que cada dimensión tiene una información, una vibración diferente. Entendemos por información pues todo lo que nosotros percibimos, y que no es útil y necesario para el crecimiento y el crecimiento de cada uno, ¿no? Se puede decir que a mayor información, como en ese dibujo veis, a mayor información que tenga esa dimensión, mayor vibracional, ¿no? No voy a profundizar en el tema de la física porque daría pues, para tirarnos aquí horas, ¿no? Pero como resumen y como contexto a esto de las nuevas corrientes espirituales, me parecía correcto hablaros de eso. Me quedo con una frase que es: a mayor información, mayor vibración, y que somos energía informada. Eso lo tenemos todos claro y no hay duda, ¿no? Hay algo más allá de lo físico que no vemos, eso está claro. Hay algo, no sé si alguien quiere participar en algún momento, puede levantar la mano, Hay algo más de lo que estamos viendo detrás, que solo podemos captarlo a través de los ojos del alma. Todos sabemos que la realidad la podemos conocer pues, a través de los ojos de la carne, es decir, viviendo, pensando, ojos de la razón, con cualquier matemática, física, o con los ojos de la contemplación. Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad de ver desde el alma y desarrollar nuestra inteligencia espiritual, ¿no? Lo mismo que tenemos una inteligencia social, una inteligencia política, pues podemos desarrollar esa inteligencia espiritual, ¿no? Somos una dimensión antropológica. Y este nuevo paradigma de la realidad llega a la conclusión que la diferencia que más determina a los seres humanos no es que seamos creyentes o no creyentes, es que seamos seres abiertos o seres cerrados. Y que hay, por supuesto, que evitar vivir desde nuestro sistema de creencias, ¿no? Que es el que nos va, de alguna manera, a condicionar y en algunas ocasiones nos va a poder abrir y en otras ocasiones nos va a limitar para ver la verdad. Bien. Nuestro estado innato al nacer y antes de crear ese ego es de apertura por naturaleza. Es decir, por naturaleza nacemos abiertos, ¿vale? Desde que nacemos pues nos están condicionando y nos están dirigiendo por el camino por el que tenemos que andar. Y llegamos de alguna manera a este mundo vacío de juicio y nos vamos llenando de prejuicios
que vamos instalando ahí en nuestra mente y que después son ellos los que nos van condicionando a la hora de tomar decisiones y dando respuesta a un sistema que está ya creado por los seres humanos y comenzamos a vivir desde el deber ser, ¿no? Este cambio de paradigma, sin embargo, nos invita a vivir más desde el ser. Desde muy pequeños pues aprendemos a juzgarnos de forma muy dura y actuamos para cubrir las necesidades de ese ego, ¿no?, que hemos ido creando desde el momento en que nacemos. Y pasamos la mayoría de nuestra vida mimetizados con un personaje que hemos ido creando desde el mismo instante en que nacimos. Y digo el mismo instante en que nacemos porque bueno, desde que nacemos, pues fijaros, nos ponen un nombre, nos asignan una nacionalidad, nos asignan una raza, nos ponen de rosa si somos niñas, de azul si somos niños, nos afilian incluso a un partido, a un equipo de fútbol, ¿no? Yo conozco gente que con su niño estaban en su casa y recibió una carta del número de socio que tenía su hijo del Real Madrid. El niño tenía tan solo una semana de vida. Es decir, que nos van como condicionando y nos van diciendo de alguna manera quiénes somos, ¿no? No digo que efectivamente cierto sentido de pertenencia, sin fanatismo, sea necesario, porque necesitamos sentirnos que pertenecemos a una familia, a un grupo social, a un ambiente, a este planeta, ¿no? Necesitamos sentirnos que pertenecemos a algún sitio, ¿no? Pero no olvidemos que muchas veces, muchas de esas etiquetas que nos van poniendo desde que nacemos, pues pueden hacernos olvidar quiénes somos realmente, ¿no? Yo veo mucha gente que cuando se plantean la pregunta que hemos visto de quién soy yo, pues tienden a decir, bueno, pues yo soy fulanito, o soy el hijo de menganita, o soy abogada, es decir, asocian un poco el yo soy a sus características pues físicas, sociales, profesionales. Este nuevo paradigma habla de una espiritualidad holística, ¿no? Entonces, esos 4 cuerpos que hemos visto hace un momento, tenemos que verlos como algo que no está fragmentado, es decir, el ser no está fragmentado, ¿no? Y esto lo explica muy bien algunos autores, como por ejemplo Annie Marquier en El Maestro del Corazón, que creo que el otro día lo propuse, y lo explica muy bien, ¿no? Es decir, para no detenerme mucho, habla un poco de la estructura del ser, un poco pues como una carreta, ¿no?, que es el cuerpo del ser humano. Dentro estaría el alma es el que va dirigiendo, el alma, conciencia, ¿no?, llamarle como queráis. Y después hay un cochero, que sería la mente, y ese cochero pues va con su látigo dirigiendo a sus caballos, y después sus caballos pues lo asocian o lo comparan con las emociones, ¿no? Como los animales que son, pues pueden haber momentos en el que estén rabiosos, estén más activos, estén más, ¿no? Entonces, hablan del ser como una idea que no puede ser fragmentada, tiene que ir el cuerpo, alma y mente unidos, no puede ir separado, ¿no?, cada uno por un lado. Por tanto, no somos cuerpo que está viviendo una experiencia espiritual, sino que somos un espíritu que está viviendo una experiencia corporal. A mí esa frase me cambió mucho, me hizo pensar mucho, ¿no? El ser humano lleva consigo un potencial potentísimo de conciencia, de inteligencia, de sabiduría y de amor, y son todas esas dimensiones las que tenemos que desarrollar y conocer para poder vivir en plenitud. Y es verdad que si el hombre ha ido evolucionando físicamente, pues ¿por qué no va a ir evolucionando conciencialmente? De hecho, sabemos que, bueno, que hay diferentes niveles de conciencia a lo largo de la historia, un nivel arcaico, un nivel mágico, uno mítico, que dio lugar a un nivel de conciencia de la razón, que en el que estamos, y que quizá este nivel de la razón, de conciencia, esté dando paso a un nivel más místico, ¿no? Se puede decir que en los próximos 2000 años, quizá la humanidad viva dentro de un nivel de conciencia místico. Dicen que es el momento en el que el mundo está más consciente de lo que es, ¿no? A mí eso me hace mucho
me hace reflexionar, ver muchas cosas, ¿no? El propósito de la vida, por tanto, podemos llegar a decir que es evolucionar y que es crecer en conciencia. Tenemos que ver que detrás de los deseos, de esos deseos que tenemos, solamente hay pues una mente que está sufriendo porque no consigue lo que quiere, ¿no? Es decir, una mente que anhela dejar de sufrir, porque en el fondo todos queremos dejar de sufrir, ¿no? Y la mente nos da una expectativa siempre falsa de la felicidad, donde tenemos que ver como que la felicidad pues es tener unos cánones de belleza, tener unos objetos, o conseguir un estatus social, o llegar, es decir, tener, ser, controlar. Y eso nos hace vivir encorsetados, reducidos, dentro de unos márgenes muy pequeñitos, que nos dan seguridad, que es nuestra querida zona de confort y de la que nos cuesta mucho salir, pues porque encontramos muchos peligros ahí fuera, ¿no? La mente, fijaros, la mente nos convence porque la mente es muy pilla y la mente sabe perfectamente cómo convencernos de las cosas, y nosotros que somos facilones pues nos dejamos convencer. Entonces la mente nos da una idea de, bueno, de que lo que no se ve pues no existe. Entonces es lo que nos hace un poco hacernos resistentes, ¿no?, a ver estas dimensiones espirituales del ser humano. Tenemos que quitar filtros, y yo siempre digo que quitar filtros es como quitarnos, pues eso, ir de nuevo al oculista y ponernos otra graduación porque no estamos viendo correctamente, ¿no? Y además que si seguimos con esa graduación, el problema es que nos impide salirnos de la fila, de una fila perfectamente pensada y correcta por este sistema y esta sociedad. Porque además la mente te dice que si te sales de esta fila que está perfectamente pensada, pues te etiqueta de raro, te etiqueta pues de loco, de inmaduro, de inadaptado, de descentrado. La realidad es neutra, o la realidad, mejor dicho, es la que es, y nosotros somos co-creadores de la realidad. Nosotros estamos cooperando con nuestra realidad. Cuando vivimos desde ese estado abierto de conciencia, pues es muy fácil, de alguna manera, dejar que las cosas se manifiesten tal y como son. Es decir, cuando uno está en ese estado de apertura de conciencia, puede mirar sin esos filtros. Es muy interesante para ver esto que os estoy comentando. No sé si alguien quiere comentar algo, de verdad que levante la mano y no pasa nada. Es muy interesante observar esta forma de vivir pues en la misma naturaleza y en los animales. Yo pienso, si una flor, por ejemplo, tuviera, no sé, miedo, supiera lo que le va a pasar una vez que se abra, ¿no?, sus pétalos abiertos, y dijera, oye, pues todo lo que me va a pasar si yo me abro, pues mira, me cierro y punto, ¿no? Pues fijaros, por ese miedo a abrirse, pues dejaría seguramente de polinizar, fecundar, dejarse fecundar, es decir, de crear vida y de dar vida a otras flores, ¿no? Sí que es verdad que la flor llegaría a morir algún día, pero habrá cumplido su razón de ser, habrá cumplido su misión, ¿no? Y gracias a ella otras plantas existirán, ¿no? Hay que dejar que las cosas sean como son, que los ciclos sean como son. Hay una paradoja muy bonita, que es que dejamos, para poder ser, tenemos que dejar de ser. Y yo eso, fijaros, me di cuenta perfectamente una vez haciendo un bizcocho en mi casa, que dije, estoy haciendo un bizcocho, ¿no? Y ese bizcocho no es bizcocho hasta que no lo como. Es decir, mientras estoy haciendo el bizcocho, estoy amasando, estoy horneando, pero no dejo que el bizcocho se manifieste tal y como es. El bizcocho es bizcocho cuando lo voy a comer, ¿no? Entonces, esa paradoja me hace pensar que empezamos a ser cuando dejamos el ego de lado y nos damos a los demás. Somos de servicio para los demás, para que los demás nos coman, ¿no? Es importante cumplir la misión por la que hemos sido creados, y para ello pues es muy importante reducir el control, la cantidad de veces que intervenimos en las cosas, ¿no? Porque
si caemos en el exceso de intervencionismo, lo que hacemos es que, bueno, pues no nos dejen llegar a ser lo que estamos llamados a ser, ¿no? Si nos desarrollamos nosotros en nuestra ¿ha ocurrido algo? Tú sigue, ¿sí? No te preocupes. Vale. Si no desarrollamos esa capacidad espiritual que tenemos, pues fijaros, podemos quedar como mutilados, ¿no? Como a mí me recuerdan a las niñas chinitas estas que tienen los pies cosidos y vendados y les rompen los huesos para que no le crezcan. Pues muchas veces cuando no nos dejan desarrollar esa dimensión espiritual porque nos quedan mutilados, pues no sé, pues porque estuvimos en un colegio religioso de pequeñas que vimos algo raro que no me gustó, porque un amigo mío practicaba unas cosas espirituales muy raras, o porque un dogma me vino en un momento en el que yo no lo entendía, ¿no? De alguna manera nos quedan como mutilados, incapacitados para vivir con plenitud, ¿no? Hay que espiritualizar la mente y para ello hay que elevar el nivel de conciencia. Y elevar el nivel de conciencia es, pues eso, aumentar nuestro nivel de comprensión y de aceptación, para descender así los niveles de sufrimiento y llenarnos de sabiduría, ¿no? ¿Pasa algo con esto? No, se está grabando. Ah, vale. vale. Solo que no se está viendo la proyección. Ah, ¿que no se ve la proyección? Es que se ha fundido, creo que la lámpara. Vaya, qué suerte estoy teniendo hoy. Nieve, creo que sí. El universo está genial conmigo, ¿eh? Bueno, mañana me va a tocar la lotería. Seguro. Entonces no puedo poner Yusia. ¿Yusia? ¿No puedo poner entonces el cacharrito este? ¿No se puede poner? ¿No? Bueno, pues nada. Pues había traído unas fotos súper chulas. Son preciosas las fotos. Me estaba fijando que pues lo siento de verdad porque las había buscado con cariño, ¿eh? Sí. Sobre todo por eso, para que os diera... Son visuales y son muy Sí. bonitas. Sí. No tenían letras, eran todo imágenes. Pero bueno, se arregla, seguro que no pasa nada. Ya está. La sabiduría se adquiere, pues precisamente con eso, admitiendo el plan pedagógico que el universo tiene para cada uno de nosotros y aceptando el destino, como a mí me está tocando ahora, aceptar el destino de daros esta charla sin estas imágenes, ¿no? El destino es lo que vengo a aprender para crecer y es lo que me cuesta. Si lo pensáis enseguida lo sacáis. Y además el destino lo pongo, bueno, pues de alguna manera, bueno, es una manera de aprender y de crecer en las dificultades y de crecer y evolucionar en conciencia, ¿no? La misión se puede decir que sería pues lo que ya sabemos, y lo que ponemos a la disposición de que otros puedan crecer, ¿no? Y después pues la función pues es nuestro trabajo y lo que venimos a desarrollar en este mundo y a ganarnos el pan de cada día pues, trabajando. Despertar es algo personal, intransferible, nadie puede hacerlo por nadie y tampoco podemos hacerlo sin los demás, está claro. Y a veces intervenimos en los procesos pedagógicos, sobre todo en los seres que más queremos, ¿no? Y anteponemos nuestros queremos a lo que necesitamos, ¿no? Eso nos suele pasar mucho con los hijos. Intentamos quitarle todos los baches y todas las cosas y lo que estamos haciendo ahí es interfiriendo en su proceso pedagógico y complicando la vida, aunque nos parezca que estamos facilitándola, ¿no? La apertura genera espaciosidad y el cerrazón, estrechez, agobio. No sé si a vosotros... La filosofía taoísta, que creo que se ha tocado en este curso, dice en el Tao Te Ching, Lao Tse, y tú también sabes mucho de eso, insiste en que lo tierno y flexible pertenece al reino de la vida y que lo fuerte y lo rígido pertenece al reino de la muerte. Para hablar de este estado de apertura me gustaría hablaros de un filósofo español y teólogo que profundizó muchísimo en el tema de las religiones y sobre todo en las orientales, que fue Raymond Peinecker, que seguramente habéis leído alguna cosita de él. Él hablaba de este estado de apertura como estar en una plena disponibilidad de vivir abiertos, como la segunda inocencia, ¿no? Una inocencia que no está atrás,
sino que está adelante. Dice que no está atrás porque no es la primera inocencia inconsciente de la vida, de la infancia, de cuando somos niños, sino que es fruto de la maduración de habernos cuestionado y haber perdido esa inocencia para recuperarla de adultos, pero ya de manera más libre y consciente. Me parece que es una buena cita para definir este estado de apertura de la conciencia, ¿no? Es importante cuestionarse las cosas. Fijaros, si nos hubieran dicho desde pequeños no toques el agua fría, quema, si nos hubiéramos pasado nuestra vida sin cuestionarnos que el agua fría quema, moriríamos sabiendo que el agua fría quema. Entonces hay que cuestionarse, ¿no? Me encanta cuando la gente joven se cuestiona todo. Que sois los más jóvenes vosotros. El camino de la espiritualidad también nos lo explica Gerardo Smelding, también os había traído una foto preciosa de él. Y Gerardo Smelding, para los que no lo conocéis, es un filósofo humanista y habla de recorrer un camino en la vida que va desde la inocencia, y él sí habla de la inocencia infantil, es decir, venimos vacíos de condicionamiento y tenemos que ir pasando o cayendo en un estado de ignorancia, nos quedamos como dormidos, nos llenamos de condicionamientos que nos adormecen, para despertar algún día y llenarnos de sabiduría, cambiar esa información y llenarnos de sabiduría. Cuando nuestra forma de mirar es abierta, no es limitada, no es condicionada, pues miramos con la pureza del corazón. Entonces, de alguna manera podemos ver que se manifiesta la conciencia, Dios, el absoluto, la divinidad, la energía potente, lo que sea, se manifiesta en todas las cosas, ¿no? James Klein, que también es lo mismo, lo conocéis algunos, es un checoslovaco maestro espiritual, filósofo de Advaita Vedanta, que es un grupo de espiritual, vamos, es una rama dualista del hinduismo, que habla de la unidad entre las almas, el Atma, y el Brahman, la divinidad, ¿no? Fue muy influenciado por Gandhi y decía, hablando de afinar esta apertura y esta disponibilidad, que hay que vivir cada día con mayor intimidad con uno mismo. Eso es algo que se va aprendiendo con los años. En un estado de escucha, y hablar de estar en un estado de bienvenida, no a la defensiva, y no estar constantemente esperando recibir, sino entregándose. De esta forma, pues las religiones, de alguna manera, nos pueden dar pistas para abrirnos y despertar. Krishnamurti, también me imagino que muchos de vosotros lo conocéis, conocido pensador y orador, nacido en la India, decía que la verdad, había puesto fotos sobre todo por ti. Que la última vez dijiste que era bueno ver la cara de las personas a las que se citan, y había puesto fotos pensando en ti. Después te las enseño. ¿Puedes enviarlas por...? Sí, las mandaré después, ¿vale? Él hablaba de que la verdad es una tierra a la que se llega por diferentes caminos. Una idea, para mí, desde luego, liberadora, ¿no? Decía que la verdad es ilimitada, incondicionada, inabordable, y que no puede ser organizada. No se puede forzar a la gente a ir por un camino particular, porque si no la verdad se empequeñece. Y creamos como una muleta y se cae en una servidumbre que mutila al individuo y le impide crecer y descubrir la verdad por uno mismo. Una cita realmente liberadora. Sin embargo, nos cuesta estar muy receptivos y nos resistimos muchísimo a todas estas cosas que a veces leemos, que vemos y que incluso la vida nos las presenta, ¿no? No lo digo yo, lo dicen ya, pues, fijaros, los profetas del Evangelio del Antiguo Testamento, decía Isaías: miran y no ven, oyen y no escuchan. Jeremías: tenéis ojos, pero no veis, orejas, pero no oís. Ezequiel: tú, hijo del hombre, que vives en medio de un pueblo que tiene ojos para ver, pero no ve, y orejas para oír, pero no oye. Todo nos llega en un lenguaje cifrado y hay que aprender a interpretar los mensajes. En el Islam, que también creo que se ha tocado en este curso, cada versículo del Corán es una leya, es un signo, y independientemente de estas religiones tenemos que saber
interpretar la vida. ¿Y cómo? Pues observándola. Si es que desde el mismo instante que el despertador suena en nuestra casa por las mañanas, la vida nos está haciendo una invitación a fluir con ella. ¿Y cuál es la mejor manera de descodificar todos esos mensajes con los que vivimos? Pues vivir en confianza y abrazar siempre, siempre lo que la vida nos propone. Solo cuando abrazamos la aceptación se nos revelan los misterios de la conciencia. A mí eso me recuerda cuando, no sé, habéis estado alguna vez en un aeropuerto y el día estaba súper encapotado, súper gris, negro, lluvioso, y dices, bueno, ahora me tengo que subir aquí a un avión, veremos a ver, ¿no? Y sin embargo te subas al avión y bueno, pues ves cómo el avión va ascendiendo hacia arriba y traspasa las nubes y todo ese color negro que había abajo se transforma en un azul y en un sol y ves ahí las nubes encapotadas abajo. Eso es vivir despierto. Confiar y aceptar que detrás de los problemas, de lo que nos pueda pasar, siempre hay algo mejor, ¿no? No conozco a nadie que haya vivido circunstancias adversas que no haya sido reforzado a nivel del alma. Sé que hay gente que sí, que se quedan en el camino, que se quedan dormidos, que se quedan deprimidos, empastillados, y que no son capaces de subir por encima de las nubes. Porque eso es un trabajo interior. Pero el sufrimiento, aunque pueda hundir en la más profunda desesperanza al ser humano, si somos capaces de trascenderlo, de entender lo que hay detrás del misterio del sufrimiento, podremos mirar lo que nos ocurra con serenidad y no con angustia. Sé que es duro no sufrir en la guerra, cuando hay hambre, cuando hay violencia y cuando estamos viendo todo el panorama que estamos viendo, ¿no? Yo creo que las noticias en la televisión son cada vez más terroríficas. Pero pienso que hay personas que, a pesar de haber vivido circunstancias duras, pues nos han dejado un gran legado, en donde nos han dicho que, oye, que se puede ser feliz aunque se esté sufriendo, ¿no? Maximiliano de Kolbe, Víctor Frank, Tomás Moro, personas que fueron ejecutadas, decapitadas, como en el caso de Tomás Moro, y sin embargo nos dicen, oye, que no, lo importante no es que las circunstancias de fuera estén bien, sino es cómo estamos nosotros por dentro y cómo somos capaces de enfrentar los problemas. Al encontrarle el sentido al sufrimiento, el ser humano le da sentido a todo. Y el problema es que no entendemos el sufrimiento porque pues nos han educado a no sufrir. Y no quiero decir con esto es que nadie quiere sufrir, ni en la pareja, ni en el trabajo, ni económicamente, pero sí que es verdad que nos hemos centrado y nos hemos bloqueado más en una búsqueda del bienestar que en una búsqueda del bien ser. Entender que por complicada que se ponga la vida, pues pensar bien siempre va a marcar la diferencia. Eso lo tengo clarísimo. Que los pensamientos positivos ante las cosas que te pasan te transforman, ¿no? Nuestra forma de usar la mente nos hace responsables, yo digo, de casi todo, ¿no? Porque hay cosas de las que no somos responsables. Pero sí que es verdad, el otro día lo comentábamos en el ayuntamiento, que en cuestión de un año casi hemos salido de una pandemia y nos hemos metido en un conflicto bélico horroroso como el que estamos viendo de Ucrania, en el que al principio todos nos sentábamos a ver las noticias de Ucrania, pero ahora, si os dais cuenta, salen ya de la última, del telediario, porque ya nos han anestesiado de dolor, nos han como adormecido ante el dolor, ¿no? Y a mí eso, pues, llega un momento en que digo, oye, mira, yo ya estoy cansada de preguntarme qué han hecho mal los políticos. Y encuentro más interesante y más necesaria preguntarme, oye, ¿en qué estoy fallando yo? Porque si algo tengo claro es que si en el corazón de las personas hubiera paz, no existiría la guerra. Lo que pasa es que, bueno, no hemos aprendido algo y ahí están. Hay una serie de leyes universales, lo mismo que hay unas leyes humanas, que si nos hinchamos de hamburguesas todos los días,
vemos las consecuencias, o si nos saltamos un semáforo en rojo, vemos que no llega multa a nuestra casa. Hay unas leyes universales que rigen, que se manifiestan en el universo y que tenemos que obedecer. Y que si no las obedecemos, pues se nos van a estar repitiendo. Y no lo sé, pero yo creo que después de la pandemia, que nos unimos todos en tantos aplausos y cantos, y personalmente pienso que hemos salido más egoístas todavía, más individualizados. Yo hablo personalmente, ¿eh? No afirmo ni nada, pero conozco cosas y he visto cosas que he dicho, menos mal que esta pandemia nos iba a mejorar. Pero como hemos sido educados a no sufrir, pues el no sufrir es caer en el exceso de control y caer en el exceso de intervenir en las cosas para que las cosas salgan como yo quiero, no como yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Que eso de pensar y actuar está muy bien para los pequeños problemas. Oye, se me rompe una tubería en mi casa, pues pienso, actúo, busco la solución, llamo al fontanero, el fontanero me la arregle, perfecto. Que no me llega la wifi, pues, han intentado arreglarlo, pero bueno, hemos intentado poner soluciones, ¿no? Pensado, actuado y soluciones. Pero cuando el problema es más profundo, pensar y actuar no nos sirve. Nadie le devuelve un ser querido a una persona, por mucho que piense y que actúe. No hay solución. No quiero decir con esto que efectivamente no tengamos que quedarnos cruzados de brazos en nuestra casa, ¿no? Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que esté en nuestra responsabilidad, pero llega un momento en que tenemos que aprender a soltar. Hay que soltar. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que desde la conciencia se pueden entender, desde la mente es imposible. Desde la mente vamos a encontrar siempre respuestas de dolor, heridas, no vamos a encontrar una solución. Yo digo que mirar los problemas de la mente es como mirarlos desde un laberinto, ponernos en la casilla de salida y querer ver la salida desde abajo. Pues tú dices, esto es imposible, qué laberinto más complicado, ¿no? Sin embargo, si nos elevamos con un globo, podemos ver enseguida que hay salida. Es decir, si elevamos nuestros pensamientos a un nivel superior de conciencia, enseguida veremos que sí hay otra salida. Hay un psicólogo, pensador transpersonal de ahora muy actual, ¿no? Se llama Jorge Ferrer también, que recomiendo también cualquier lectura de él porque es muy bueno. Y él habla de que existe un misterio detrás del sufrimiento. Es verdad, existe un misterio, ¿no? Dice que prefiere llamarlo así porque impide reivindicaciones de carácter dogmático asociado a la exclusividad religiosa. Y nos invita a acoger este gran interrogante sobre el sufrimiento de forma positiva, de forma humilde y con una receptividad intelectual muy grande. Porque si no, el sufrimiento es imposible de entenderlo. Yo estoy harta, tengo varias personas que han perdido seres muy queridos, incluso a sus propios hijos, pequeñitos, y desde la mente no encuentra una respuesta que darle. No hay ninguna respuesta que dar ante la muerte de un ser querido, ¿no? Es verdad que genera mucha controversia, pues algunas frases como ama a tu enemigo, ¿no? Yo eso lo he notado cuando estamos reunidos con amigos y les hablas del perdón, ¿no? De cómo perdonar a las personas. Yo veo que hay que la gente se resiste al perdón, ¿no? Que la gente, no sé, le cuesta, ¿no? Y el perdón nos transforma. Hay cosas que es verdad que solo se pueden entender, repito, de la conciencia, porque desde la mente nos asfixia, nos ahoga. Pero vivir desde la conciencia es superar la barrera del miedo. Y el miedo, pues sabemos todos que si entrara ahora mismo un león por esa puerta, actuaríamos de 3 formas. Huyendo, protegiéndonos, o nos quedaríamos bloqueados delante del león. El miedo es el gran aliado del ego. Acordaros, ese ego que nos quiere proteger. Y el ego tiene sus necesidades. El ego tiene 3 necesidades que se pueden resumir en seguridad física,
que todo, y todos los que están a mi alrededor no les falte nada, un control externo, que todo esté como yo quiero que esté, y sentirnos queridos y aceptados, ¿vale? Y cuando esas necesidades del ego no están cubiertas, ¿qué pasa? Que salta el chip del miedo. Y entonces empezamos a actuar y a tomar decisiones desde el miedo. Y el miedo tiene cuatro miedos impresionantes, cuatro tipos que nos asusta a todos. Uno es el miedo a morir, otro es miedo a perder personas queridas, a mis seres queridos, miedo a que no nos quieran, a ser abandonados, y miedo a enfrentarnos a personas y a situaciones que nos pueden ser complicadas, ¿no? Pero hay una frase que la tenía aquí en la pantalla, que salía así muy grande, para que vosotros reflexionarais en esta sesión antes de terminar, que era: ¿cuántas cosas habéis dejado de hacer por miedo? No me contestéis, pero sí me gustaría que, si os acordáis de mí alguna vez, ¿cuántas cosas he dejado de hacer por miedo? ¿Cuántas decisiones he tomado? Porque, bueno, ¿las he tomado desde mi ego, desde mis miedos, o las he tomado desde la profundidad de mi ser? Yo digo que para protegerse de las necesidades del ego hay una cosita que es infalible, ¿no? Que es hacer las cosas desde la pureza de intención. Cuando empecéis un proyecto o vayáis a hacer algo por alguien, pues preguntaros siempre: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para que me quieran? ¿Para que me acepten? ¿Para que me reconozcan? El miedo es todo lo opuesto al amor, y por tanto la ley que rige el mundo, y eso lo sabemos, es la ley del amor. Y la espiritualidad es el camino que recorremos para descubrir esa ley del amor. ¿Y qué significa vivir despiertos? Pues vivir despiertos es quitarnos esas gafas que hemos visto hace un momento y empezar a mirar la realidad desde otra perspectiva. Yo veo que hay gente que nace dormida, que vive dormida y que muere dormida. Veo a gente que fueron enterradas con 90 años, pero sin embargo murieron con 15, con 30, con 50, porque no supieron gestionar lo que la vida les presentaba. A veces, bueno, hay que entender, es que esto lo voy a leer porque lo leí el otro día en un TikTok de estos que te mandan, y me pareció muy bonito. Lo tengo por aquí. Bueno, ahora cuando aparezca lo leo. A veces experimentamos la presencia de esa dimensión espiritual. Seguramente os habrá pasado alguna vez, ¿no? En pequeños fogonazos, ¿no? En la sonrisa de un niño. Yo cuando miro a mi nieta, es que digo, ahí detrás de esa sonrisa hay algo, ¿no? Tiene que haber algo, porque es puro, ¿no? Lo podemos ver también en el sonido de la ola, cuando subimos a la cima de una montaña y hemos corrido durante un rato y decimos, qué sensación, ¿no? De paz. Es decir, existe esa dimensión espiritual. Existe un alto nivel de conexión con Dios, con Dios, el absoluto, energía potente, inteligible, la nada, me da igual, llámale como quieras, pero hay un misterio en esa conexión que coincide además con las distintas religiones que se han tratado en este curso, ¿no? Hay signos que nos han hablado de que grandes maestros, místicos y filósofos y a lo largo de la historia pues han podido experimentar, ¿no? Jesús de Nazaret, Buda, Krishna, Mahoma, Confucio, Lao Tse. La palabra espiritualidad deriva del latín y seguramente sabéis que significa espíritu. Y en hebreo se pronuncia ruaj. A mí me pareció impresionante, ruaj. Lo asimilan al gemido de la mujer al dar a luz. Las que hemos dado a luz sabemos qué grito es. El grito de dar vida, el momento de dar vida. ¿Vale? La espiritualidad no solo se le atribuye al ser humano, sino se le atribuye a toda la naturaleza. La naturaleza es portadora de vida y está engendrando vida. Me gustó mucho, el otro día lo decía también, el versículo de libros de sabidurías que dice
todo lleva tu aliento incorruptible. Es decir, ese Dios del que se habla ahí nos hace un gran regalo, que es ser espíritu de energía llenos de amor. Es decir, espíritus de energía llenos de amor. La ley del amor, la energía, que ya está demostrable que somos energía. La palabra espiritualidad es una palabra polisémica y que ha estado muy vinculada a las religiones, pero cada vez la palabra espiritualidad se le va dando su auténtico significado y se le va desvinculando de las religiones. Y con esto no quiero decir que no se pueda vivir una espiritualidad dentro de la religión, pero sí me gustaría dejar muy claro que son dos realidades distintas. La espiritualidad es una realidad antropológica, que tiene que ver con la conciencia y con el desarrollo espiritual. Y la religión es una opción que cada uno puede vivir la espiritualidad dentro de la religión que quiera. Cristiana, hinduista, budista, musulmana, judía. Bajar al fondo del ser es conectar. Y para conectar necesitamos momentos de silencio y de calma. Pero es muy complicado, porque estamos viviendo en un mundo que va súper deprisa. Es decir, estamos viviendo la cultura de la inmediatez, ¿no? Pero pienso que decir que no tengo tiempo para entrar en calma y en silencio y conectar con mi yo más profundo es como decir, oye, que me voy a Galicia en el coche y no voy a parar a echar gasolina. El coche se nos va a parar alguna vez, ¿no? Entonces tenemos que tener tiempo, ¿no? De calma, de reflexión, de meditación, de oración, como quiera, para entrar en contacto, ¿no? Somos seres que a través de la cooperación, pues podemos relacionarnos, crear vínculos y conocer la ley del amor, ¿no? Si observas desde la conciencia, no existen las malas personas, existen las personas con falta de amor. Es decir, desde la conciencia, desde una visión más elevada de la realidad, pues desaparecen los jefes, desaparecen las adolescencias complicadas de nuestros hijos, desaparecen las parejas que no corresponden, desaparecen hasta el dolor por la muerte se siente de manera distinta, ¿no? Pero necesitamos que la vida nos confronte. ¿Para qué? Pues para poder crecer. Es decir, tenemos que ver en esas colas de los supermercados, en esos atascos de la autovía, en esos amigos que nos fallan, pues momentos para crecer. Grandes entrenadores que nos ayudan a crecer. Tenemos que sentirnos parte de una humanidad y sentirnos unidos unos con otros, porque al final somos uno en un todo, ¿no? Eso podríamos también hablar sobre ese tema durante muchísimo tiempo, pero bueno, pienso que la chispa divina está en todo y en todo. Y que nuestro trabajo espiritual es buscar esa chispa divina, Krishna, Buda, la nada, Dios absoluto. Pero hay un anhelo que sentimos dentro de nosotros que está en nuestro interior llamando. Y eso lo decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando buscamos a Dios, absoluto, nada, energía potente, como quieras dirigirte, lo buscamos fuera, como los niños. ¿Dónde está Dios? Allá arriba. No, Dios está dentro de nosotros, ¿no? Justo pues la oscuridad que percibimos cuando cerramos los ojos. Fijaros qué cerca está. Solamente hay que dedicar tiempo, ¿no? Esta idea la recoge mucho también las corrientes filosóficas espirituales actuales. Una de ellas, de la cual estoy trabajando hace tiempo porque me parece interesantísima, es la teoría integral de Ken Wilber. Es un filósofo también de los más importantes y más influyentes en Estados Unidos, sobre todo en el ámbito de la conciencia, y dice que la realidad es holónica. Él utiliza el término holón como... Holón fue un término que acuñó Arthur Koestler para hablar o referirse a aquello que, siendo una totalidad en un contexto, simultáneamente puede ser una parte en otro. Digo, el ojo puede ser una parte dentro del cuerpo humano, puede ser sí una parte o puede ser una totalidad. Forma parte de nuestro cuerpo. El ser humano puede ser una parte o puede ser una totalidad dentro de todos los seres humanos. Él habla pues de eso, de una
sociedad organizada jerárquicamente por olones que se integran y trascienden. Cada olón incluye al otro, no se pierde. Él habla pues sobre la persona, que es muy interesante, lo que pasa es que esto esta no se ve bien, pero él habla sobre la persona, lo resumo en 4 cuadrantes, uno colectivo y personal y uno interior y exterior, ¿no? Pero no me puedo detener ahí porque es difícil de entender. Si ya es difícil leyéndolo y viéndolo, sin verlo y contándolo yo os va a ser más complicado. Entonces eso os lo voy a pasar, la teoría integral de Ken Wilber, pero a quien quiera pues le puedo también dar bibliografía si está interesado. Y ya por último, pues es difícil, ¿no? Es difícil cuando nos dicen la aceptación es la prueba irrefutable de que hemos despertado. Vale, es difícil aceptar lo que no se entiende. San Buenaventura decía, la verdadera perfección consiste en hacer siempre la santa voluntad de Dios. A mí esa frase es definitiva, pero asfixia para la persona que no está abierta. Porque hacer la santa voluntad de Dios con un nivel de conciencia bajito, asfixia, ¿no? ¿Por qué? Porque la aceptación es un proceso, es un trabajo. Es como el que entrena, me voy al gimnasio a entrenar el cuerpo, voy a entrenar mi alma, ¿no? La aceptación es un trabajo que se hace con entrenamiento, con paciencia, con dedicación, en el que empiezan a ocurrir cosas como que me empiezo a desidentificar de lo que yo creía que era, empiezo a tener una mente despolarizada, como hemos dicho, ya no existen los buenos y los malos en este mundo, existen simplemente personas con falta de amor, como hemos dicho. Y es importante, sobre todo, recordar que la aceptación no es sinónimo de resignación. Muchas veces las personas te las encuentras, ¿qué estás aquí bregando con la vida? No, la aceptación no es resignación, porque la diferencia que hay es que la resignación nos hiere, no cura la herida. Y sin embargo, la aceptación va sanando la herida. La aceptación es reconocer sin querer cambiar nada. La aceptación es una experiencia arquetípica y pienso que resonará esta experiencia con muchas cosas vuestras, de vuestra historia, ¿no? Ha estado presente en todas las tradiciones sapienciales, filosóficas, en diferentes marcos históricos y en distintas antropologías. Y todas apuntan a una experiencia análoga. Los ejemplos que se pueden poner son, pues no sé, una barbaridad, ingentes, ¿no? Pero para no cansaros, y como me falta mi apoyo para descansaros la vista, pues voy a leer muy poquitas citas de personajes de la historia que han hablado precisamente de la aceptación, desde el más antiguo al más actual, ¿no? Heráclito, uno de los primeros filósofos, para Dios todas las cosas son hermosas, son buenas, correctas. Los hombres, sin embargo, piensan que algunas son buenas, correctas o incorrectas. Para los estoicos, sabéis que la aceptación era la esencia de la vida. Epíteto, filósofo de esta corriente estoicista, decía: aprender a querer cada una de las cosas tal y como son. No pretendas que los sucesos sucedan como quieras, sino quiere los sucesos como suceden y vivirás sereno. Marco Aurelio: dame todo lo que quieras y quítame lo que quieras. Todo se acomoda a ti, oh cosmos. Nada me llega tarde, nada me llega pronto, si llega al punto de ti. Nietzsche: quiero ser algún día alguien que solo dice sí. Un sí afirmativo a la vida, tal y como ha sido, tal y como es y tal como será. Los ejemplos pueden ser inmensos, desde Oriente a Occidente. Jesucristo de Nazaret: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. El maestro Edgar: que el hombre acepte todas las cosas como si las hubiera deseado y pedido. Qué bonito, ¿eh? Y por último, pues Nisargadatta, que también es un maestro espiritual de la corriente Advaita, también de no dualista, una rama no dualista, como hemos dicho, del hinduismo, y que dice que el sufrimiento en el universo solo se debe a la no aceptación.
Y cogí una entrevista que le hicieron una vez a Nisargadatta y le preguntó él al entrevistador y le dijo, oye, ¿qué es lo que te hace tan desgraciado? Y dice, pues que tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. Y entonces Nisargadatta le dijo, ¿y por qué no lo inviertes? Quiere lo que tienes y no te preocupes por lo que no tienes. Es decir, todos estos autores, que podríamos citar ingentes de autores, pero nos cuentan cómo funciona la vida. Y nos cuentan de que todo está organizado dentro de un orden perfecto. Entonces, fluir con la vida quiere decir aceptar todo lo que viene y dejar ir lo que se tiene que ir. Muchas veces nos quedamos llorando a nuestros seres queridos porque pensamos que si dejamos de llorarles, los vamos a olvidar. Y nos agarramos al sufrimiento, ¿vale? La mente, cuando se niega a fluir, es cuando se estanca y sufre. Personalmente tampoco conozco otro camino, y como este nuevo paradigma dice, que la mejor prueba que tenemos ahora mismo es todo lo experiencial, y yo digo que personalmente pues otro camino que no sea el de la aceptación es imposible para entender el gran teatro de la vida. La paz llega cuando uno deja de luchar por encontrarla, cuando comprendes que nada ni nadie te pertenece, como decía Buda. Solo cuando aceptamos que las cosas no salen como queremos, es cuando entramos en ese estado de apertura del que hemos estado hablando en esta sesión y de desnudez frente a la vida, y entonces llegamos a la rendición, a ese momento de, oye, yo ya no puedo más, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y es cuando entonces dejamos que la vida se exprese, porque somos vida expresándose. Entonces, todo da un cambio, todo da un giro de 180 grados. Y bueno, hay una frase de Jesucristo de Nazaret que a mí me ha acompañado durante toda mi vida y sobre todo en los momentos más complicados, que decía, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Eso es soltar. Y eso es confiar que lo mejor está por llegar. Y eso cierra un ciclo, un circuito de un yo muy pequeñito, que está ahí constantemente queriendo cambiar las cosas por un yo mucho más profundo que acepta la vida tal y como es. Y como no quiero cansaros, bueno, os traje una foto muy bonita con una frase para terminar, de una autora, Elizabeth Kubler-Ross, no sé si la conocéis. Es una tanatóloga, acompañó a morir a muchísimas personas. Es impresionante, si tenéis la oportunidad de leer algo de ella. Y me gustó una frase, que además la leí en un momento complicado, y me decía, todas las penurias, os la voy a leer porque no la podéis leer vosotros, pero decía, todas las penurias que se sufren en la vida, todas las tribulaciones y pesadillas, todas las cosas que podríamos considerar castigos de Dios, son en realidad regalos. Son la oportunidad para crecer, la única finalidad que caracteriza la vida. Claro. Ya está. Si queréis aportar algo, preguntar. Bueno, un aplausito. Por lo menos eso, en las manos no las van a quitar el universo por ahora, Ahora pues, si os parece, bueno, si queréis hablar o decir algo, estamos, vamos, termina mucho antes de lo que quería, me quedan cositas por contaros, pero bueno, hay un pequeño descanso y ahora pues pasaremos a hablar con nuestro amigo Gonzalo y también tenéis la oportunidad de interactuar con él y que muchas gracias por haber participado en este curso, a las personas que habéis venido hoy y a las que han estado viniendo desde septiembre. Dime. Sí, bueno, gracias por la exposición. En realidad este planteamiento que lo has calificado como nuevo paradigma, ¿verdad? De alguna manera ha sido un poco liberador ver el enfoque que le habías dado al principio, aunque al final has acabado hablando de Jesús y de San Agustín y de todo. Bueno. Digo, bueno, nos retrotraemos un poco también hacia atrás.
pero me refiero a que ha sido liberador en el sentido de que no hemos salido un poco del encorsetamiento de las religiones, de sus dogmas, sus sistemas, sus principios, Gracias a Dios. sus liturgias, todo lo que encorseta, estos pecados, estos arrepentimientos, esto tal. Ha sido un poco liberador en ese sentido y te lo agradezco, ¿no? La perspectiva esta nueva. Entonces, a falta de profundizar un poco más ya por mi cuenta el tema este, ¿nos puedes hablar un poco de la fundación esta, el objetivo de esta fundación del nuevo paradigma? Creo que es de la Universidad de Granada y no la conocía. Bueno, no es de la universidad, ¿Quién la componen? ¿Cuáles son los objetivos de la No es de la fundación? universidad, tienes también, vamos, la bibliografía que os pasaré de la sesión de hoy, pues, un momentillo, esperamos que... Antonio. Antonio está en sus cosas, bueno, como se me oye, pues ya está, pues lo dejamos en sus cosas. Que la fundación es de la universidad, tu nombre era Carmen, ¿no? Soy presente. Eso, perdona. No es de la universidad, sí hemos tenido una cátedra en la universidad hace unos años y se estuvieron dando unos cursos y ahora pues tenemos también cursos por, bueno, la verdad es que por todas las partes del mundo, sí, por decirlo de alguna manera, Estados Unidos, Miami, por la zona también de Ecuador. Pero antes era una cátedra de la Universidad de Granada. Se presentó como una cátedra en la Universidad de Granada y se nos aceptó la cátedra, sí, y estuvo unos años dando cursos dentro de la cátedra. Y bueno, pues no sé qué contarte de la fundación. Te puedo dar también la página y ahí te puedes explayar y puedes ver todo, ¿no? Pero bueno, pues Gonzalo Rodríguez Fraile ya lo conocerás ahora. Este señor ha sido, bueno, un empresario ante todo y una persona que ha tenido suerte en la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se lo ha currado mucho y ahora te lo presentaré y lo verás. Y bueno, tras un colapso en su vida, pues llegó a tocar fondo y empezó a buscar, como yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y bueno, pues ha querido transmitir toda esta información a través de su fundación y no sé qué más decirte. Ahora, es que sabes lo que pasa, no quiero decirte nada porque como lo vas a ver y lo vas a conocer y vas a tener la oportunidad de preguntarse, esa misma pregunta se la vamos a hacer para que él mismo te la pueda responder y así no me quede yo ni corta ni te deje a ti sin información, ¿vale? Pero sí es verdad que las corrientes filosóficas nuevas de ahora son liberadoras. Creo que no es solo Jesucristo, ¿no? Creo que hay ingentes de autores que nos hablan de esta nueva visión de la realidad, en la que, bueno, lo que se intenta es abrir una facultad superior de la conciencia, porque la gente cuando sufre se estanca y hay que decirle, oye, hay otra salida, hay otra posibilidad, que es poner en práctica una serie de competencias que tenemos pero que no nos han hecho que las desarrollemos, como es la comprensión, como es la aceptación, como es el perdón. Y cuando se trabajan esas cosas, la visión que tienes de tu propio enemigo, de lo que se supone que es un enemigo, cambia. Porque vivimos ahora mismo en colaboración y cooperación unos con otros. ¿Para qué? No para hacernos la puñeta, sino para crecer en algo, ¿no? En algo que yo sé que el sufrimiento muchas veces desde la razón no es capaz de entender. Pero cuando algo no se entiende, yo siempre lo digo, ábrete al misterio de que hay otro nivel en el que tú puedes mirar esto que te está ocurriendo de diferentes formas. No lo digo yo, lo dicen autores desde el principio que tenemos constancia, ¿no? Lo que pasa que, claro, daría para hablar, pero coincide, ¿no? Hay muchísima gente que ya lo ha visto, ¿no? No es una cosa ahora, que de repente hayamos despertado. Descubierto. Un segundo, que había pedido una preguntilla corta solo. Me ha interesado
antes el concepto que de bien ser, Sí. en la oposición, no sé, pero por lo menos como por debajo del concepto de bienestar, que nosotros tenemos más asumido, Sí. y me gustaría que lo definís un poquito más, darle una vuelta al Pues, bien ser. bueno, pues precisamente eso, ¿no? El cambiar un poco la idea de esa idea de sucedáneo de felicidad, por ejemplo, que nos ha dado la mente, ¿no? Que es el obtener, el tener y el buscar siempre el bienestar, ¿no? El buscar cubrir esas necesidades que el ego no es que sea malo, el ego lo que quiere es protegernos. Entonces, claro, hemos creado una serie de preferencias para vivir desde el bienestar, cuando el bien ser hay una serie de competencias que el ser humano tiene que desarrollar, ¿no? Es decir, tú pones la tele y en pocos sitios te van a hablar de comprensión, amor, perdón. Es más, tú vas diciendo por ahí que eres un ser, oye, pues que tienes inquietudes espirituales y la gente muchas veces te tachan de carca, de capillita, y creo que está muy... Por eso he querido hacer la diferenciación entre espiritualidad y religión. Es que la espiritualidad es algo antropológico en el ser humano. Y la espiritualidad es una dimensión que tenemos que desarrollar. Y en esa dimensión está el buscar el bien ser más que el bienestar. El bienestar está muy bien desde la mente. Si elevamos nuestro pensamiento ya no tenemos bienestar, tenemos bien ser. Y tenemos ya otras capacidades, ya habría que hablar de niveles de conciencia. Así que en este sentido el bien ser sería un concepto más espiritual, ¿no? Sí, entraría más en la dimensión espiritual del ser humano. Uh-huh. Sí. Bueno, a mí me parece que hay una trampa cuando se pasa de un nivel de conciencia a otro, de un paradigma a otro paradigma. En el nuevo paradigma entiende lo